Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén genial. Yo como siempre súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, de esos que hacen arder la curiosidad y nos obligan a cuestionarnos. Vamos a hablar sin filtros sobre la experiencia de Demet Özdemir en Italia. Sí, la mismísima Demet, la estrella turca que nos robó el corazón con sus increíbles actuaciones, su carisma arrollador y esa sonrisa que ilumina la pantalla. Pero hoy no nos centraremos exclusivamente en sus proyectos, sino en todo el bullicio que la rodeó, los rumores que se propagaron como la pólvora, las verdades a medias y sobre todo, en esa supuesta verdad, que se esconde tras bambalinas sobre su paso por Italia. Ya saben que me gusta ir más allá de lo superficial, investigar a fondo y tratar de desentrañar esos misterios que envuelven a nuestras estrellas favoritas. Con Demet en Italia, el drama, la especulación y las noticias a medias han sido la comidilla de muchos portales. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo fue su experiencia en un país tan diferente como Italia? ¿Qué se esconde detrás de los titulares sensacionalistas? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de información, quiero recordarles algo que considero fundamental. Si son nuevos por aquí, no se pierdan ni un solo vídeo. Suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada, porque créanme, siempre tenemos temas interesantes, análisis profundos y sobre todo, la perspectiva más honesta sobre el mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse ahora mismo y prepárense para un viaje fascinante. Y ahora sí, vamos con el tema del día. Para aquellos que aún no lo sepan, Demet Özdemir, tras alcanzar la fama y el reconocimiento a nivel internacional, tomó una decisión audaz: probar suerte en Italia. ¿Por qué Italia? Bueno, Italia es un país con una industria del entretenimiento vibrante y consolidada, con una audiencia apasionada por las series de televisión y el cine, y por supuesto con un atractivo innegable lleno de encanto y oportunidades. Se especuló mucho sobre la posibilidad de que Demet estuviera considerando proyectos en italiano, buscando nuevos horizontes profesionales y expandir su talento a un nuevo mercado. Y efectivamente la vimos trabajar en Italia. Participó en algunos proyectos, asistió a eventos importantes y la prensa italiana, por supuesto, le prestó una atención considerable. Pero, ¿qué tipo de atención? Ahí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. La prensa italiana en general es conocida por ser directa, sin tapujos, por decirlo de alguna manera. No tienen reparos en ventilar detalles, en exponer rumores y en, a veces, crear historias que pueden rozar la exageración. Y Demet, al ser una estrella turca que llegaba con una imagen muy particular, con su belleza, su talento y su fama a cuestas, se convirtió en un blanco de atención. Uno de los rumores más persistentes y que circuló como la pólvora fue sobre su supuesta relación con un actor italiano. Se especuló con fuerza, se publicaron fotos juntos, se habló de citas románticas, de gestos cariñosos. En fin, el típico chisme que alimenta a la prensa del corazón, un clásico en el mundo del espectáculo. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial por parte de los involucrados. Los protagonistas, por lo general, mantuvieron un silencio estratégico, guardando las apariencias. Y ahí es donde empezamos a cuestionarnos qué es verdad, que es simplemente especulación y qué parte es invención. ¿Realmente existió una relación? ¿Fue un simple montaje mediático? Esas preguntas quedan en el aire. Pero no solo de romances vive la fama, y el paso de Demet por Italia no se limitó a los rumores sentimentales. También hubo críticas, tanto positivas como negativas, sobre su desempeño profesional. Algunos medios destacaron su belleza, su estilo impecable, su capacidad innata para atraer la atención, su naturalidad frente a las cámaras y su habilidad para generar interés en sus proyectos. La describieron como una estrella con potencial para triunfar en Italia, una figura fresca y atractiva que podía aportar mucho a la industria del entretenimiento italiana. Otros, en cambio, fueron más cautelosos, más críticos, poniendo en duda su dominio del idioma italiano, su capacidad para adaptarse a la cultura local, y el impacto real de su trabajo en los proyectos en los que participó. Se cuestionó si realmente estaba a la altura de las expectativas, si su talento podía brillar en un entorno tan diferente al que estaba acostumbrada, y si su fama internacional se traduciría en un éxito real en Italia. Y aquí viene lo verdaderamente interesante, porque estas críticas, con sus diferentes matices, nos revelan algo muy importante:
la inmensa presión que sufren las estrellas internacionales cuando intentan conquistar nuevos mercados. La expectativa es altísima, la competencia es feroz, y el público, a veces, puede ser implacable, en especial cuando la barrera idiomática y cultural se interpone. Demet, al igual que muchas otras actrices y actores que se han aventurado en otros países, tuvo que enfrentarse a la implacable lupa mediática, a las comparaciones con figuras locales, a la dificultad de adaptarse a un nuevo entorno profesional, y a la exigencia constante de demostrar su valía en un entorno desconocido. Es fundamental comprender que la industria del entretenimiento es un universo complejo, lleno de complejidades y contradicciones. La imagen que se proyecta a menudo no es la realidad completa. Hay mucho trabajo detrás de cámaras, mucha estrategia, mucha presión para mantener una imagen impecable, y una constante lucha por mantenerse relevante. Y cuando esa imagen se tambalea, ya sea por un rumor, una crítica o un simple malentendido, la maquinaria mediática se pone en marcha, y es muy difícil controlarla. En el caso de Demet, creo que es esencial analizar las situaciones con perspectiva y tratar de no dejarnos llevar por el sensacionalismo. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en Italia? ¿Qué tan verídicas son las informaciones que se publicaron? ¿Qué influencia tuvo la cultura italiana en su experiencia? ¿Y cómo afectó todo esto a su carrera profesional y a su imagen pública? ¿Logró Demet conquistar el corazón del público italiano o su paso por Italia fue efímero y lleno de obstáculos? Ahora, para ser completamente honestos, es muy difícil saber con exactitud qué fue lo que Demet vivió en Italia. No tenemos acceso a información confidencial, ni podemos saber todo lo que ocurrió detrás de las cámaras, en los platós, en las reuniones de trabajo. Sin embargo, podemos analizar la información disponible, las declaraciones públicas que se hicieron, las fotos, los vídeos, las entrevistas y tratar de sacar nuestras propias conclusiones, de formarnos una opinión personal. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en la información que tenemos, es que su paso por Italia fue, como mínimo, intenso. Fue una experiencia que la puso a prueba, que la obligó a adaptarse a un entorno desconocido, que la obligó a salir de su zona de confort, y que probablemente la hizo crecer como persona y como profesional, independientemente del éxito o fracaso de sus proyectos. Enfrentarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma, a una nueva forma de trabajar, sin duda, le brindó una perspectiva más amplia y le aportó nuevas herramientas para su desarrollo. Y aquí viene mi reflexión final: ¿por qué nos importa tanto lo que sucede en la vida de las estrellas? ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por los rumores, los chismes y las polémicas? Creo que en parte es porque buscamos conectar con ellos, sentirnos cercanos, sentir que son personas reales, que a pesar de la fama y el éxito, también tienen sus problemas, sus alegrías, sus desafíos, sus miedos e inseguridades. Los vemos como seres humanos con los que podemos empatizar, con los que podemos identificarnos, a pesar de las distancias y las diferencias. Demet Özdemir, con su talento innegable, su carisma arrollador y esa conexión especial que tiene con el público, ha logrado conectar con millones de personas en todo el mundo. Su paso por Italia, con todos sus altibajos, nos demuestra que la vida de una estrella no es un cuento de hadas, sino una lucha constante por alcanzar sus sueños y mantenerse en la cima, por demostrar su valía y por superar los obstáculos que se presentan en el camino. También nos recuerda que la fama puede ser efímera, que la opinión pública puede cambiar rápidamente y que, al final, lo más importante es mantenerse fiel a uno mismo y seguir luchando por lo que uno cree. Así que, en resumen, hoy hemos explorado el supuesto Chillemi sin filtros sobre Demet Özdemir en Italia. Hemos analizado los rumores, las críticas, las especulaciones, y hemos intentado comprender la complejidad de la industria del entretenimiento. Hemos aprendido que la verdad es a menudo subjetiva, que la imagen que se proyecta no siempre refleja la realidad, y que, al final, lo importante es juzgar a las personas por su trabajo, por su talento, por su capacidad de conectar con nosotros y por su humanidad. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de la reflexión. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mi perspectiva? ¿Tienen alguna opinión sobre el tema? Me encantaría leer sus comentarios. Me gusta mucho leer sus opiniones, debatir con ustedes y aprender de sus diferentes puntos de vista. No duden en dejarme sus comentarios y opiniones sobre el tema. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este tema tan interesante, y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Tenemos muchos temas interesantes por descubrir. Juntos. Prepárense para más análisis profundos, debates apasionados y, por supuesto, la perspectiva más honesta sobre el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.